lugar de la Mancha de Campo de Criptana, Forges, Cercas frente a Gracia, Gutiérrez, Aragón. En estos sótanos de la casa de Medrano, en Argamasilla de Alba, en esta cueva donde presumiblemente estuvo encarcelado Cervantes, cuentan que en esta mesa se engendró el Quijote, se creó el mito. Así pues, qué mejor lugar que este para invitaros a un viaje cervantino el mismo día en que se cumplen 400 años de su muerte, un 23 de abril, el Día Mundial del Libro. Que aparecen en su libro para justificar de alguna manera la candidatura de Mota del Cuervo, pero resúmame alguna, un par, por ejemplo. Bueno, pues mira, tiene que ser un lugar que esté cerca del Toboso y que al mismo tiempo esté en el antiguo Campo de Montiel, y que al mismo tiempo también esté en La Mancha. Mota del Cuervo, concretamente el Cuervo, que es uno de los dos núcleos poblacionales, pues perteneció al Campo de Montiel desde 1243. Pero pertenecían a La Mancha. Por eso habla de que iban por La Mancha y por la... Quien diga o se desvíe por otro sitio, se lo ha inventado. Usted, junto con Fernández Nieto, en su libro El lugar de La Mancha, defienden que ese lugar es Villanueva de los Infantes en Ciudad Real y hablan de 16 hechos verificables. ¿Nos puede resumir algunos? Sí, cuando uno se sitúa en los 3 puntos geográficos que Cervantes proporciona, que son el Toboso, Puerto Lápice y el sitio donde Don Quijote hace la penitencia en Sierra Morena. Si desde esos 3 sitios uno quiere ir al lugar de La Mancha, sea cual sea, da la casualidad que es Villanueva de los Infantes, el lugar de La Mancha. Yo he leído en algún sitio que cómo es posible que se tarden 2 días y 1 noche para llegar de Mota del Cuervo al Toboso cuando están tan cerca. Sí, efectivamente. Lo que no ha cambiado es la distancia en el tiempo desde Mota del Cuervo al Toboso. Y siguen siendo 2 leguas castellanas, una larga y otra corta. Así lo dicen los mapas, ¿no? ¿Cómo puede, por ejemplo, esta persona, que con todos los respetos, defiende que sea Mota del Cuervo? Cuando Mota del Cuervo está muy cercana al Toboso, geográficamente, estará como 10 o 15 kilómetros. Cuando se tarda en llegar 2 días y 1 noche. Cervantes no utiliza el tema de las tardanzas para situar a sus personajes. Lo primero, que tampoco son 2 días y 1 noche, o sea, se quedan 1 noche esperando para entrar cuando se hace por la mañana, ¿no? Una cosa es que Cervantes diga que está cerca o está lejos, que son términos inverificables, frente a cuando cuantifica y dice que se tardaron 2 días y 1 noche. Y por supuesto que esta es mi opinión, que estoy dispuesto a defender en los ámbitos académicos correspondientes. Si os parece, vamos a conocer ahora in situ esos 2 lugares candidatos a ser ese lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. En nada llegaremos a nuestro destino y lo cierto es que siento curiosidad por saber lo que nos van a contar. La gente de Mota del Cuervo siempre ha sabido que Mota del Cuervo es ese lugar de La Mancha del que el Cervantes no se quiere acordar en el Quijote, pero es que para los niños de Mota del Cuervo el Quijote es de Mota y está en los molinos de Mota del Cuervo. Tú de niño juegas a que te subes a los molinos a verlo, a buscarlo.
Cervantes es rescatado por los trinitarios de Berbería. Tras su cautiverio y es trasladado desde el puerto de Denia hasta Madrid. Van por el Camino Real que atraviesa Mota del Cuervo y aquí se detienen y Cervantes descansa en este convento de trinitarios. Llegamos a nuestro último destino, este pueblo de 5.800 habitantes. ¿Será este el lugar de la Mancha? En Villanueva de los Infantes, desde que se hizo el estudio de la Universidad Complutense, dirigido por Francisco Parraluna, vive la sensación y vive la realidad de ser el lugar de la Mancha. Nos encontramos en un lugar destacado tradicionalmente en Villanueva de los Infantes en relación a la obra del Quijote. Inserta en el capítulo 18 de la segunda parte, que es la visita de Don Quijote a la casa llamada del Caballero del Verde Gabán, que no es otro que Don Diego de Miranda. Cuando Cervantes describe esa casa, la describe exactamente en los términos que esta casa tiene y que responde. La bodega en el portal, la cueva en el patio, las armas en el frontispicio de la misma casa y dice además que hay gran cantidad de tinajas del Toboso que aquí podemos verlas en su cueva. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí, por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Pues así es, porque localidades como Mota del Cuervo, Villanueva de los Infantes o Argamasilla de Alba optan a ese título honorífico de ese lugar de la Mancha. En fin, la verdad es que uno no puede dejar de pensar que Cervantes lleva 400 años sonriendo en su tumba, porque sabía muy bien que con ese inicio la iba a liar por los siglos de los siglos. ¿A liar? Quijote. La primera vez que me enfrenté al Quijote en televisión era para hacer una serie con Fernando Rey y Alfredo Landa, que duraba 5 capítulos. Bueno, solo la primera parte del Quijote, que tiene más acción, y no fue tan difícil de hacer. Quizá al hacer la segunda parte, que sí fue una película de 2 horas, con Galiardo y Carlos Iglesias, Galiardo de Quijote y Carlos Iglesias de Sancho, eso quizá fue más complicado porque la segunda parte del Quijote también es más complicada, ¿no? Yo creo que casi nadie tiene una primera lectura del Quijote, ¿no? Hemos leído el Quijote a trozos. Además no pasa nada por empezar el Quijote por cualquier sitio. Pienso que es un libro que tiene muchas puertas y lo mejor es entrar casi al azar. El principal problema es quién hace de Don Quijote. Es curioso, ¿no? Pero eso que no me preocupaba nada. Fernando Rey dijo que no. Y al final, pues, se le convenció de que sí, pero que claro, decir aquellas cosas de la fermosura, estar encima de un caballo que se mueve y con una lanza en la mano, un escudo en la otra y muchos kilos de peso bajo el sol de la Mancha, pues es duro para cualquier actor, ¿no? Yo creo que Fernando Rey es recordado por su interpretación, pero en mi caso por su gran esfuerzo. Una vez que se lee el Quijote, o se empieza a leer el Quijote, todo lo demás queda muy eclipsado, ¿no? Por ejemplo, sí, te hablan mucho del Guzmán de Alfarache o de novelas picarescas, pero una vez que te has iniciado en el Quijote, todo lo demás te sabe a poco. Cervantes. Rocinante.
vendrás a llamarte Rocinante, que es un nombre alto, sonoro y significativo, y que va bien a quien será el primero de todos los rocines que hay en el mundo. La vida de Miguel de Cervantes está llena de hipótesis por confirmar, malos entendidos y jugosas anécdotas. Por ejemplo, fue conocido con un sobrenombre que ha perdurado a través de la historia, el Manco de Lepanto, que surgió tras su participación en esa famosa batalla. Allí recibió 3 heridas de arcabuz. El plomo de 2 disparos le fue a parar al pecho y el tercero le dio de lleno en la mano izquierda. El resultado fue una mano anquilosada a causa de un nervio seccionado, pero que jamás le fue amputada. Muy a su pesar, algunos que no lo tenían en demasiada estima comenzaron a burlarse de él llamándole el Manco de Lepanto. Y como los motes tienden a adherirse como los chicles a las suelas, el autor de El viaje del Parnaso y otras poesías ha pasado a la historia como un autor de un solo brazo. La vida de Cervantes es tan rica en sucesos que da para escribir una autobiografía ficticia, como hizo el argentino Federico Janmer. O para armar un thriller histórico como han hecho Eloy Miguel Cebrián y Francisco Mendoza en Madrid, 1616. Poca idea tenemos de su aspecto, ya que todas las imágenes que se conocen de él están basadas en supuestos. Pero sí conocemos su firma, ya que existen 11 autógrafos confirmados en el mundo. En su producción literaria también hay material suficiente como para alimentar infinitas sobremesas. Se le adjudica la mítica frase «Ladran Sancho, señal que cabalgamos», y no aparece en ninguna de sus obras. No olvidemos que leer en castellano antiguo puede ser una tarea ardua, hecho que ha empujado al escritor Andrés Trapiello a actualizar el Quijote y de paso acercarlo a nuevos lectores. Sea como fuere, es innegable la cualidad humorística del creador del ingenioso caballero, y por eso no es de extrañar que autores contemporáneos como Amando de Miguel hayan querido modernizarlo colocándolo en nuestros días en este hilarante Don Quijote en la España de la reina Leticia. Cervantes fue tartamudo desde niño, y lo admite con ironía. Será forzoso valerme por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo seré para decir verdades. También se dice que sufrió paludismo, y se apunta a la diabetes como motivo de su muerte. Por cierto, que la etapa final de su vida tampoco está exenta de curiosidades. Se sabe que fue enterrado en la iglesia de las Trinitarias, justo al lado de su casa, en el actual barrio de las Letras. Pero a pesar de que recientemente han exhumado su tumba, todavía se desconoce si sus huesos están o no entre los que allí encontraron. Y ahora que recordamos los 400 años de su muerte, parece ser que él y Shakespeare no murieron el mismo día. Por aquel entonces, Inglaterra utilizaba el sistema juliano, por lo que el escritor inglés falleció en realidad el 3 de mayo. Sí es verdad que Cervantes fue consciente de que se acercaba el fin de sus días, por lo que tuvo ocasión de despedirse en el prólogo de Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Y de ahí al cielo, a ese cielo de los elegidos, donde desde el 2015 cuenta con una estrella que lleva su nombre. No, por eso... A ver, esto qué... Oh, sleep, come for me. I will come willingly, like a leaf from a tree in October. Pues yo creo que lo primero que hay que decir, o por lo menos lo que yo diría, es que cuando se habla de Cervantes se habla del Quijote, porque claro, hay otras obras de Cervantes que son muy valiosas. Quizá para mí, sobre todo, las novelas ejemplares, o algunas novelas ejemplares, extraordinarias, y en general toda la obra de Cervantes es muy valiosa. Pero el Quijote es una cosa que se sale de la norma. Es decir, estamos hablando de una época en que había buenísimos escritores en España. Claro. Y sin el Quijote, Cervantes hubiese sido un muy buen escritor, pero uno más. El Quijote es algo, es una locura absoluta. Lo que dices es irrebatible, es irrefutable y es completamente verdad.
pero instalado en la perspectiva del biógrafo, de aquel que trata de entender cómo va fraguando la personalidad, el gusto, los intereses de un señor que a los 50 años empieza a pensar la posibilidad de escribir El Quijote y descubre haciéndolo que está haciendo El Quijote, es un planteamiento inevitable. Es decir, el biógrafo sí tiene interés, no únicamente por razones literarias, sino precisamente por razones intelectuales, morales, emocionales, tiene interés en saber qué ha sido de la vida de ese hombre, qué ha hecho antes, qué tipo de proyectos literarios ha tenido, y ahí es donde el diagnóstico tuyo es irrebatible. Lo cual no quita para que podamos no solo rescatar, sino ponderar razones biográficos en obras que literariamente hoy tenemos como muy secundarias. Y lo son si se las compara con El Quijote. Cualquier tipo de modalidad literaria de su tiempo está dentro del Quijote, pero es que, además, no renuncia a seguir practicando esas modalidades literarias que son las que le gustan a él, al mismo tiempo que le gusta la majarada, la invención, la extravagancia que es El Quijote. Porque él no renuncia a hacer el Persiles, que es el tipo de novela de aventuras prestigiosa, importante en su época, que lo excita tanto como escribir El Quijote. Por algo, un miércoles firma el prólogo y la dedicatoria al Persiles y un sábado se muere. Hombre, y tiene que ver con sus gustos, porque él cree, y esto es una gran lección para todos, cree que su gran libro es el Persiles. Claro, yo también lo creo. Yo también lo creo. ¿Tú crees que el Persiles es mejor que El Quijote? No, que él lo cree. Pero yo tengo una razón de por qué lo cree. Y yo creo que es porque en la segunda mitad del Persiles se da cuenta de que está revolucionando el auténtico género de aventuras de la novela bizantina de su tiempo. Pero tendrás tu razón en el momento en el que digas, pero no es comparable. Sigue siendo verdad. Por supuesto que no es comparable. Alcalá. Por supuesto que no es. La Galatea. En este especial sobre Cervantes, hoy debía viajar hasta aquí, al lugar donde todo empezó, Alcalá de Henares. No es la primera vez que deambulo por esta preciosa y literaria ciudad, así que sé muy bien por dónde empezar, por la Plaza Cervantes. Merece la pena pasear junto a estos parterres y bajo estas increíbles farolas. Os aconsejo que os quedéis un rato en el kiosco de la música, como hago yo hoy, para finalmente llegar hasta el lugar donde se encuentra la estatua del protagonista de mi viaje. Mira, este es el día que amanece 100 veces al día. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y su vida ha dado para infinidad de libros. Mientras paseo por la calle Mayor, pienso en el de Andrés Trapiello, Las vidas de Cervantes, una biografía distinta, como se cita en su faja, que recorre los posibles escenarios por los que transitó el afamado autor. Recorro la calle Mayor y me acerco a la casa número 2. Precisamente ahí se encuentra el Museo Casa Natal de Cervantes. Cervantes nació en esta casa en el año 1547. Era la casa de su abuelo paterno, don Juan de Cervantes, un licenciado en leyes. Y el recorrido de la casa se realiza primero en la planta baja, donde está la parte pública. Y a continuación el visitante sube a la planta superior y verá pues, las salas de carácter privado. La vida de Cervantes en Alcalá de Henares fue breve. Él nace en 1547 y pasa los primeros años de vida. Tenemos constancia de que la casa fue vendida cuando él tenía 5 años y a partir de entonces la familia empieza un periplo por diferentes ciudades españolas como Valladolid, Córdoba, Sevilla y finalmente Madrid, en el cual pues, él empieza a vivir sus primeros años como adolescente. A escasos metros de la casa donde nació y jugó de niño Miguel de Cervantes se encuentra el Hospital de Antezana. Se supone que era aquí donde trabajó su padre, Rodrigo de Cervantes, cirujano sangrador, sordomudo, quien nunca consiguió lucrarse en su profesión. De todo ello se habla en La juventud de Cervantes, una vida en construcción, de José Manuel Lucía Mejías, que recorre sus primeros 33 años de vida. Yo, sin embargo, me tomo su vida, también la mía, más despacio, para poder seguir disfrutando de este agradable paseo. Veo el café frío en la ventana cuando el día ya se apaga, donde las calles se acaban cada noche. Ahora quiero enseñaros el lugar donde el pequeño Cervantes y sus 4 hermanos fueron bautizados, en la antigua parroquia de Santa María, concretamente en la capilla del Oidor.
La parroquia de Santa María la Mayor, el lugar donde fue bautizado Cervantes, era una de las 3 parroquias que tenía en aquel momento Alcalá de Henares, a mediados del siglo XVI. La pila, que estaba situada en la torre, se trasladó en 1905 con motivo de una restauración a la actual capilla del Oidor. Pero no es el lugar exacto del bautismo, porque la capilla del Oidor era una capilla de enterramiento y no una capilla para bautizar. El primero de los universos de Cervantes surgió no muy lejos de aquí, en una calle con un nombre de lo más revelador, la calle Libreros. Fue en el número 9 donde se editó su primera obra, La Galatea. Y por fin estoy aquí, en el bello Colegio Mayor de San Ildefonso, origen de la Universidad de Alcalá, que hoy acoge el nuevo rectorado. Mientras respiro la cultura que impregna estas paredes, busco un lugar muy especial de este edificio, su Paraninfo. Aquí, cada 23 de abril desde 1976, se hace entrega del Premio Cervantes, el galardón literario más importante en lengua castellana. Premio que hoy ha recogido el escritor mexicano Fernando del Paso. Eso sí, bajo la atenta mirada del genio alcalaíno, fallecido hace 4 siglos, y a quien le debíamos esta merecida ruta literaria. Otro fallo, otra despedida. Cervantes. ¿Dónde sonríe? La aportación que voy a hacer yo a este aniversario de la muerte de Cervantes es una exposición que se va a montar en la casa natal de Cervantes, sita en Alcalá de Henares, en la cual vamos a montar una exposición con 80 o 90 dibujos míos. Va a estar toda la casa recubierta también, referida a Cervantes y Forges, un diálogo a través de los siglos. Yo lo he leído bastantes veces, ¿no? Y cada vez que lo lees, conforme vas avanzando en la vida, es un libro distinto. Lo peor que hay en el mundo es intentar leer el Quijote de golpe y porrazo. Porque el Quijote es un libro que te pide él, oye, léeme. Entonces, lo que sí tienes que tener es un Quijote cerca siempre. Y en un momento determinado, ¡tararán!, verás que el solo se ha abierto. Y te darás cuenta que tienes una mano. ¿Has sido tú el que lo has abierto o ha sido el que se ha abierto? No, se ha abierto él. Y empiezas a leer. Mira, hay una cosa que os quiero confesar. Yo es que mi tercer apellido es Saavedra. Y claro, desde pequeñito yo he pensado mucho y me he creado una identificación absoluta con los personajes de Cervantes, y sobre todo con él, ¿no? Y esa socarronería que tiene Cervantes, que está a la vuelta de todo, que ha visto todo en el mundo, que ha visto todo y sin embargo dice, pensad y sonreíd que sois simplemente seres humanos, que es la síntesis de toda la obra de Cervantes. Yo intento por todos los medios plagiarle. Cervantes tiene una cosa genial, esa distancia a la realidad, que es donde tiene que estar el humorista perfecto. Fue una de las razones por las cuales yo me dediqué luego al humor. Hay 2 paradigmas en mi vida, uno es Cervantes y el otro es la película Mi tío de Jacques Tati, que eso me dio la idea de que a lo mejor merecía la pena dedicar la vida a hacer sonreír a los demás, ¿no? De Cervantes. Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Con motivo del 4º centenario de la muerte de Cervantes se están publicando un montón de obras relacionadas con este insigne autor. Pues bien, desde el Toboso, desde el hogar de Dulcinea, os queremos recomendar esta estupenda antología publicada por Austral y diseñada por el especialista en el siglo de oro José María Micó. Aquí vais a encontrar fragmentos emblemáticos del Quijote y del viaje del Parnaso, así como los prólogos que Cervantes escribió de todas sus obras. No os la perdáis. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim
Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's buffalo piss, and it's all kind of wet. Cervantes no es solo el Quijote o la Galatea, también es el autor de una gran producción teatral, no siempre bien valorada por la crítica. Ahí están sus famosos entremeses y comedias, muchos de los cuales fueron representados aquí, en este maravilloso corral de comedias de Almagro, sitio perfecto para recomendaros este libro, El teatro de Miguel de Cervantes. Aquí se analiza de forma rigurosa y precisa toda su producción teatral. El libro definitivo. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. En una venta como esta de Puerto Lápice, Don Quijote es armado caballero por un ventero. Y hasta aquí hemos venido, siguiendo la huella de Cervantes, para recomendaros un libro muy especial del fotógrafo José Manuel Navia. Este artista se adentra en la vida y obra de este genial escritor a través de fotografías realizadas en la península ibérica, Grecia, Italia, Túnez o Argelia. Este es un libro muy emocionante y visual. Buffalo land will be your home. Pues yo también estoy muy metida en el mundo de Cervantes. Por eso me he pillado Las aventuras de Alonso y Sancho. Aquí, un joven Quijote de 10 años y su amigo Sancho luchan contra gigantes y rescatan a ancianos montados en bicicletas. ¡Es divertidísimo! Yo tampoco me he querido perder este especial y por eso os recomiendo Mi vecino Cervantes, un libro muy divertido que cuenta la historia de Lucas, un chico que tiene un vecino igualito al autor del Quijote. Y cuanto más sabe de uno, más se parece al otro. Trata del Quijote. El Quijote no se parece a nada. Claro, es decir, claro. Y esto en la época era un defecto, porque la época no conocía el concepto de originalidad que tan importante es para nosotros. Claro. Pero el Quijote le sale de una manera totalmente inesperada, ¿no? Sí, totalmente imprevisible, no se parece a nada y por tanto la gente, los eruditos y los intelectuales lo despreciaban. Exacto. Y lo primero de todo, el éxito del Quijote lo hace muy feliz. ¿Vale? No hay ninguna duda, lo hace muy feliz y disfruta de ese éxito. Yo creo que por eso se pone a continuar la segunda parte del Quijote muy rápido, porque la continuación del Quijote, la segunda parte, trata del Quijote, de las respuestas que los lectores le han dado, de lo que los comentarios que le han hecho. A mí me gusta más esto, me gusta más aquello. Pero sobre todo lo que le pasa es que le coge la nostalgia del prestigio intelectual. Claro. Y entonces se pone a montar las novelas ejemplares, claro, donde lo muestra todo. Lo que ahora se nos cae de las manos porque es aburrido, porque forma parte de otra época, pero también lo genial. Que eso es verdad que ya es otra cosa. Y hay que decir, claro, exactamente eso. Es decir, este tipo tiene éxito, un éxito popular extraordinario, Sí, sí. y entonces, como tú dices, siente lo que él le quiere decir a la gente. Oiga, sí, yo he tenido aquí un éxito, un bestseller, un Dan Brown, pero yo soy un escritor muy serio. Exacto. Y entonces escribe el Persiles, que se entronca con Y las novelas ejemplares. Y escribe las novelas ejemplares que efectivamente entroncan con una tradición que es la tradición italiana, ¿no? La del Barolino y tal. Claro. Es más, tú en tu libro... Y con Heliodoro mismo. Y con Las Heliodoro novelas mismo. que son... Tú en tu libro recoges una hipótesis, que no sé de quién es, debe ser de Menéndez Pidal o algo así, con la que tú estás de acuerdo y con la que yo estoy de acuerdo. Y es que el Quijote nace probablemente como una novela ejemplar. Es decir, con un tipo que se vuelve loco con los libros de caballerías. Exacto. Y entonces, esa es la hipótesis que tú... Pero, espera, pero he de matizar, y mantiene todavía el criterio de la ejemplaridad moral. Y por tanto, descubre que ahí, en ese personaje, que yo creo que todavía es solo Don Quijote, hay la matriz de otra cosa. Y ahí es donde empieza a carburar genialmente, en plena libertad, eso que tú ibas a contar ahora. Sí, no. El desarrollo real... Que él se desmadra. Se desmadra. Es decir, el Quijote es fruto de un desmadre absoluto. Pues sí. Hay muchas cosas revolucionarias del Quijote.
Pero hay una que es extraordinaria, que es Cervantes descubre, coloca en el centro de un libro por vez primera la ironía. Y eso, en la España del momento, era incomprensible. Claro. Lo que pasa es que de esa ironía surge el mundo moderno. Es decir, sin esa ironía nosotros viviríamos en un mundo mucho peor del que... Plano, aquel en el que mucho más vivimos. plano, infernal. Y Más peor, plano y más infernal. Peor, sí. La ironía de Cervantes y la ciencia de Descartes son lo que crean nuestro mundo, que es mucho mejor que el mundo en el que él vivía, ¿verdad? Sí, alguna vez hemos hablado muchas veces de esto. La ironía fueron representólogos. Cervantes. Lugar de la Mancha. Cuatro siglos después de su muerte siguen deambulando por nuestra memoria Rinconete y Cortadillo, la ilustre Fregona, el licenciado Vidriera, Persiles y Sigismunda y, cómo no, el omnipresente Don Quijote, que elevó la literatura española hasta los cielos gracias, entre otras cosas, a estos molinos de viento. ¿O eran gigantes? Ay, respondió Sancho llorando. No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros. Y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana.